NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy, un día más para compartir con ustedes en geopolítica. Hoy es martes, es como si fuera un lunes cimarrón, pero es martes. Ayer el feriado con motivo de la celebración el día de hoy del Día de la Constitución, que fue rodado para ayer lunes, de modo que comenzamos la semana laboral. Geopolítica, recordamos, está en todas las plataformas de EN Televisión y también en el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. Vamos a ver el contenido de este día, que hay muchos temas importantes. La visita que culminó ya el presidente Danilo Medina en China. Vamos a ver más adelante parte de un discurso que dijo en el día de ayer con motivo de la participación de nuestro país en la Feria Internacional de Shanghái. Las elecciones en los Estados Unidos que se están celebrando en el día de hoy, elecciones de medio término. Una parte de la mitad del Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes, así como hay elecciones a nivel nacional en todos los estados. 37 gobernaciones están en juego, alcaldías en diferentes lugares, diferentes ciudades y así por el estilo. Legislaturas locales. Recordemos que en los Estados Unidos cada estado tiene su parlamento, tiene su congreso con senado y asambleístas. Una elección bastante amplia en los Estados Unidos, pero la más importante es obviamente la que tiene que ver con el Congreso de los Estados Unidos, por cuanto puede marcar un cambio en la Cámara de Representantes, que pase a ser dominada por el Partido Demócrata, mientras el Senado seguiría en manos de los republicanos. Y eso es lo que han dicho los analistas, han adelantado los analistas, y las encuestas han hablado de esa posibilidad. El presidente Donald Trump, muy hábilmente, estuvo haciendo campaña en algunos distritos, tanto para el Congreso como para el Senado. El Congreso le dice en los Estados Unidos a la Cámara de Representantes, pero él definitivamente vio como que no era muy posible un buen desempeño en la Cámara de Representantes, y entonces dejó de hacer campaña para los diputados y se rodó para los senadores diciendo, bueno, yo lo que quiero es que ganemos el Senado. Es un diablo a caballo Donald Trump. Cuando él ve que puede perder en un sitio, pone cierta distancia para no cargar con la derrota. Pero vamos a ver entonces en el día de hoy cómo están las condiciones del tiempo en nuestro país, que dice la Oficina Nacional de Meteorología que durante esta mañana y entrado el día estará predominando un cielo con nubes dispersas a medio nublado sobre gran parte de la geografía nacional, y en horas de la tarde comenzarán los desarrollos nubosos que estarán generando nublados y provocando aguaceros dispersos con tronadas debido a una vaguada en los niveles altos. Para las próximas 12 a 18 horas se pronostica la aproximación de una nueva onda tropical al territorio nacional, la cual, al combinarse con la incidencia de la vaguada, estarán generando nublados y ocurrencias de aguaceros moderados en algunas regiones del país.
Las temperaturas se van a mantener agradables en la madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en montañas y valles del interior del país, debido a la época del año que estamos en otoño, camino al invierno. Eso dice meteorología, así que no hay mucha actividad lluviosa en nuestro territorio. Entonces vamos a ver la información que da cuenta del inicio temprano en el día de hoy de el proceso de votación en la geografía norteamericana. Como dijimos, la mitad del Senado y la Cámara de Representantes, es la Cámara de Diputados, que van a decidirse y va a marcar, como siempre ha ocurrido, como un termómetro en torno al desempeño de los primeros 2 años del presidente, en este caso de Donald Trump, que el próximo 20 de enero habrá cumplido la mitad de su periodo, habrá cumplido 2 años, y entonces ahí las elecciones de medio término como que calibran un poco cuál es el ánimo de los electores con miras a una posible reelección. No. En los Estados Unidos es automático que el presidente de turno va sin discusión por su partido a la repostulación, a buscar el segundo mandato. Ya eso depende del electorado en sentido general, si le renueva la confianza para un segundo mandato al presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver. De medio mandato en Estados Unidos. Los estados del este del país fueron los primeros en abrir las mesas a las 6 de la mañana y se espera una alta participación en una elección que genera mucha expectativa. La contienda se vive como un referéndum sobre la presidencia de Donald Trump, quien 2 años después de ser electo podría perder la mayoría parlamentaria. Están en juego las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 escaños en el Senado y 36 gobernaciones, además de varios cargos locales como alcaldes, jueces y sheriffs. Tanto republicanos como demócratas han llamado a votar, ya que la clave de los resultados podría ser la participación, que tradicionalmente es baja en las elecciones de mitad de mandato. Pues bien, entonces, ahí está, como dice el reporte. En lo que ha sido la tradición en las elecciones de medio término es alrededor de un 43% de participación, 45%, a lo máximo 48%, una abstención de sobre el 50, 52, 53% del electorado, porque tiene una apatía frente a las ofertas electorales. Lo que más se motiva es el voto por la presidencia de la República, que tampoco es muy masiva en los Estados Unidos. Hablamos de a lo sumo un 52% de participación, porque en Estados Unidos las elecciones no definen mucho para la gente. La gente común y corriente, que no depende de un empleo del gobierno, que le importa poco quién gobierne, porque su sustento, su supervivencia no está atada a una decisión electoral. Sí, los más conscientes votan por una propuesta que pueda garantizar que el empleo se mantenga, que el salario no se deteriore, cosas así. Pero después, que fulano es progresista, que fulano es conservador, bueno, eso no cuenta mucho, porque soy demócrata, que soy republicano, eso no cuenta mucho en los Estados Unidos. Votan por propuestas que vayan directamente en proporción a las expectativas de mejoría de cada individuo
no de un empleo, no de una contrata, nada de eso que tiene mucho peso en países como la República Dominicana, donde el Estado es el mayor empleador. En los Estados Unidos también, individualmente es el mayor empleador, pero un empleo en los Estados Unidos no lo determina la afiliación en un partido o en otro, sino que un empleo en el gobierno de los Estados Unidos, los diferentes niveles de gobierno, está determinado por la calificación, está determinado por la competencia, está determinado por la antigüedad, y esos elementos no están en juego en un proceso electoral. Por lo tanto, la participación es generalmente baja en estos procesos y mediana en las elecciones para presidente. Así que esta noche vamos a ver entonces cómo ha resultado la elección fundamentalmente para el Senado de los Estados Unidos. Se sabe que hay estados que son demócratas, Nueva York, por ejemplo, Massachusetts, New Jersey, estados como California, así por el estilo, y hay estados que son demócratas, son republicanos a las claras, como por ejemplo los estados del centro, de algunos de los estados del centro, y estados como Alabama, estados como Alabama, Montana, Nebraska. Estados así son claramente, definitivamente identificados con el Partido Republicano. Entonces hay una distribución que ya se sabe cómo va a quedar en esos estados. Luego vienen los estados que no se inclinan por ninguno de los partidos, sino que oscilan, son lo que se llaman swing state, que andan oscilando en un tiempo demócrata, en otro tiempo republicano, y que son los que deciden al final la inclinación, la correlación, particularmente en el Senado, porque en la Cámara de Representantes, como son elecciones por distrito, en un estado puede haber un distrito marcadamente demócrata y en ese mismo estado un distrito marcadamente republicano. Entonces el resultado de esos estados de esos distritos está definido. Pero hay distritos que son también igual que los estados, que oscilan y pueden definir la correlación de fuerza en esos estados, que al final son las que se manifiestan a nivel nacional. Así que veremos esta noche, 7 u 8 de la noche, muchos estados van a cerrar, ya habrán cerrado para esa fecha, entonces ahí comienzan ya los resultados, a ver si los republicanos pudieron realmente conservar el Senado y los demócratas a recuperar la Cámara de Representantes para crear lo que en Estados Unidos es muy importante en la gestión de gobierno, que es el balance, que un partido controle o el Congreso en sentido general completo o una de las salas del Congreso, para que el Ejecutivo no se despache tan abiertamente y tan fácilmente con la aplicación de políticas que pueden no ser del agrado de la mayoría de los norteamericanos. Así que vamos a ver qué va a pasar con estos resultados electorales, sobre todo para el ciudadano Donald Trump, que quisiera controlarlo todo para tener ahí su
y servirse con la cuchara grande. Bueno, el día de hoy se está celebrando, como dijimos al comienzo del programa, el Día de la Constitución en San Cristóbal, que fue donde se celebró la primera constituyente. Desde allí fue que se aprobó la primera constitución en el año 1844, o sea, varios meses después de haber sido proclamada la República. Se reunieron allí los constituyentes y dieron aprobación a la primera constitución. Pero de eso vamos a hablar cuando regresemos a ver lo que dijo el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, respecto de la celebración del día de hoy. Manténgase con nosotros y venimos con este y más temas en geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Hola amigos, Carmen Martínez les acompaña en este boletín de noticias. La ex ministra de Trabajo, Marixa Hernández, informó que busca la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana porque estos son nuevos tiempos y se requiere de un cambio según ella. Tendremos detalles de estas y otras informaciones en nuestra primera emisión de noticias a la 1 de esta tarde, como siempre, por aquí por EN Televisión. Bien, seguimos en geopolítica y la Constitución de la República es el fundamento de una nación, es lo que le da categoría a una nación. Es el primer pacto social, dicen los tratadistas de este tema de la Constitución. Es el pacto social que obliga a todos los ciudadanos. Respetar la Constitución es una obligación de cada individuo. Sin embargo, en países como la República Dominicana y países de esta categoría de debilidad institucional, mucha gente cree que la Constitución es algo que tú lo puedas agarrar y doblar. Es tan flexible que tú lo puedas doblar y echártela en el bolsillo, sacarla, después extenderla como si fuera un acordeón y hacer todas esas maniobras que se pueden hacer con cualquier instrumento, con cualquier material. Cuando la Constitución debe ser un edificio que se mantenga sólido frente a cualquier vendaval político, cualquier coyuntura política. Entonces, mucha gente dice, bueno, el día de hoy estamos celebrando un aniversario más de la proclamación de la primera Constitución de la República, pero la verdad que y hay un respeto absoluto y cabal de la Constitución de la República. Pudiéramos decir que no. Porque los gobernados y gobernantes, todos vemos la Constitución como si fuera, como dijo alguien en un momento, el doctor Joaquín Balaguer, le atribuyen haber dicho que la Constitución era un pedazo de papel, y él dijo que no fue eso que él dijo. Él lo que dijo fue que en países como estos se puede llegar a pensar que la Constitución es un pedazo de papel, pero Balaguer murió con esa mancha de haber supuestamente dicho que la Constitución es un pedazo de papel. Dice el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, alaba lo que dice él, que ya hay una cultura constitucional en la República Dominicana, que se ha ido conociendo la Constitución,
la importancia de ese instrumento, que es el fundamento del Estado de Derecho, dice el presidente del Tribunal Constitucional. Dice que la Carta Magna no es una pieza de museo, ni es un hermoso pergamino cargado de buenas intenciones, sino que es la norma suprema del país, contenida en un documento solemne que recoge los valores y los principios fundamentales que rigen la vida de la comunidad y trazan un verdadero proyecto de nación que moldea los contornos de la deliberación pública para la efectividad de un Estado social, democrático y de derecho. Eso también es como si fuera un bello poema del presidente del Tribunal Constitucional, pero como es el principal órgano llamado a salvaguardar la Constitución, las opiniones del presidente Milton Ray Guevara tienen mucho peso. Ese tribunal, que es un tribunal nuevo, tiene apenas 7 años, fue creado mediante la Constitución del año 2010, proclamada el 26 de enero del año 2010, y luego entró en vigencia el Tribunal Constitucional en el año 2011, de modo que de todos los órganos de su categoría es el más joven, junto con el Tribunal Superior Electoral, pero es un tribunal que ha ido haciendo un trabajo que muchos entienden que ha sido muy importante, porque ha ido perfilando lo que es, como dice el presidente Ray Guevara, la cultura constitucional de la República Dominicana. Pero no es solamente una cultura que se manifiesta en... O sea, lo importante no es una cultura que se manifieste en que la gente conozca que existe una Constitución, que plantea unos derechos y unos deberes, sino, y sobre todo, que se respete ese instrumento, que se entienda que lo que plantea la Constitución no debe estar sujeto al juego de los intereses, sino que sea un fundamento, sino que sea algo que se pueda entender que rige para que la nación tenga un real fundamento constitucional. Discurso cada 6 de noviembre, eso no dice nada. Si ya el 7 de noviembre, el día siguiente, o sea, mañana, nos olvidamos de todo lo que dice la Constitución y volvemos a las violaciones y a las interpretaciones antojadizas y al irrespeto, no tiene ningún sentido. Eso de celebrar un día y al día siguiente mandar eso a una gaveta, por no decir a otro lugar. Vamos a China. Bueno, el presidente Danilo Medina ya viene de camino. Adelantó el viaje por cuestión de una afección gripal que se nota en el discurso que dijo en el día de ayer en la Feria Internacional de Shanghái. Se notaba muy afectado, pero el presidente aprovechó de manera abundante el tiempo en China para sostener una agenda, desarrollar una agenda muy intensa, muy provechosa, según dicen los funcionarios que han acompañado al presidente. Por ejemplo, el canciller Miguel Vargas y el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, lo mismo que el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dieron a conocer durante una rueda de prensa ayer en la capital china, dieron a conocer su parecer acerca de lo que fue, de los beneficios
que ha aportado este primer viaje de un jefe de Estado a la República Popular China, que ha culminado con muchos acuerdos, 18 acuerdos importantísimos para la República Dominicana. El presidente, durante esa comparecencia, les habló a empresarios chinos, fundamentalmente a los empresarios, poniendo el país a la disposición de los empresarios que quisieran invertir en el país, que quisieran aprovechar las ventajas que tiene la República Dominicana para los inversores extranjeros, el fortalecimiento institucional, el crecimiento de la economía, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, y que aprovechen el territorio nacional, el territorio dominicano, para, si quisieran establecer contactos comerciales con otros países, aprovechando la cercanía, la posición geográfica de la República Dominicana, que es ventajosa para implementar cualquier intercambio con terceros países. Todo eso, una radiografía importante que les hizo el presidente de la República a esos empresarios, muchos de los cuales ya han estado en la República Dominicana, tienen alguna conexión con empresarios dominicanos, pero el grueso de los que estaban allí andan buscando mercado, andan buscando nuevas oportunidades de inversión, y tienen en la República Dominicana, como les dijo el presidente, que tienen un lugar para que pueden aprovechar de diferentes maneras y hacer aquí negocio y ganar dinero. Vamos a ver lo que dijo el presidente, parte de lo que dijo el presidente en esa comparecencia. República Dominicana. Uno de ellos es el de las zonas francas. La apertura de estas zonas forma parte de una estrategia nacional consolidada por la que otorgamos un 100% de exención de pago de impuestos nacionales y locales. Dentro de estos descargos se encuentran el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto de importación, es decir, los aranceles, entre otros. A su vez, esta ley facilita los incentivos como un salario mínimo sectorizado, procedimiento aduanero simplificado y una subdirección de aduana dedicada de manera exclusiva a las operaciones de zonas francas. Hoy día tenemos 73 parques industriales que generan más de 165.000 empleos directos, con exportaciones por más de 5.600 millones de dólares. Gracias a esto, nuestro país ocupa la primera posición en Latinoamérica en los principales indicadores de zona franca, constituyendo uno de nuestros principales imanes de inversión extranjera directa. Además, una vez instalados en el país, es muy probable que el inversor esté interesado en exportar a terceros países. Aquí también nuestro país es un punto de acceso privilegiado a los mercados internacionales. Actualmente tenemos acuerdos de libre comercio con un total de 48 países, los cuales brindan acceso comercial preferencial a casi 1.000 millones de consumidores. Por otra parte, somos de los pocos países que cuentan con tratados de libre comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Esto quiere decir que los productos manufacturados en el país ingresan libres del pago de aranceles a esos mercados. También es importante destacar que tenemos una amplia y moderna red de infraestructura de transporte. Contamos con 12 puertos marítimos, 9 aeropuertos internacionales y más de 20.000 kilómetros de autopista y carreteras integradas. Por lo que el flujo de transporte de mercancías y productos es altamente eficiente. Asimismo, nuestras zonas francas poseen un clima laboral competitivo con costos comparables a los de países del sudeste asiático, salarios estables y mano de obra. En Televisión, lo que tienes que ver.
NTN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica de este martes. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un financiamiento de $400 millones destinado al fortalecimiento del sistema energético de la República Dominicana. Esto implica la mejoría de redes, de fortalecimiento de la capacidad institucional y de supervisión, también para el manejo de la tarifa energética, bueno, una serie de importantes acciones que debe tomar el sector energético de la República Dominicana para fortalecer ese sector. También, como parte de los acuerdos que firmó el presidente de la República en China, hay un financiamiento del banco, del Exim Bank, que es un banco de financiamiento al sector de financiamiento externo de China, de $600 millones para diferentes proyectos en nuestro país. O sea que va a entrar en un proceso, va a entrar ese dinero bien fresco a la República Dominicana, aunque eso contribuye también al incremento de las obligaciones externas del país, la deuda externa del país, pero si es para estos proyectos de desarrollo, de infraestructura, pues esos recursos se terminan pagando en un largo plazo y ellos generan su propio retorno. Así que estos financiamientos deberán sumarse a todos los esfuerzos que está haciendo el Estado Dominicano en procura de dejar atrás definitivamente la época de los apagones con este fortalecimiento y además con la entrada en vigencia, entrada en operación dentro de unos meses de las generadoras de Punta Catalina, de otros proyectos del sector privado, como la segunda etapa del parque eólico de Los Cocos, allá en Oviedo y Enriquillo, en las provincias de Barahona y Pedernales. Así que todos estos proyectos van a significar un importante aporte para que por fin se acaben los apagones en la República Dominicana, o por lo menos que disminuya ese pernicioso lastre que hemos padecido durante tantos años en nuestro país. Y aquí han nacido más de dos generaciones. Dos generaciones y media en la República Dominicana que no conocen lo que es estar sin apagones. Ninguno de nosotros. Nosotros nacimos, nos criamos y todavía seguimos en la cultura de los apagones. ¿Cuándo llegará eso al final? A su final, bueno, puede ser que con estos proyectos, estas iniciativas, pudiéramos dar por terminado esto de los apagones. Vamos a hablar ahora rapidito del tema de las caravanas de inmigrantes que han salido de Centroamérica y ya por lo menos varios miles de los que salieron de Honduras ya están en la capital, en Ciudad México, la capital mexicana. Los presidentes de Honduras y Guatemala se reunieron para analizar y tomar medidas para evitar las nuevas salidas y que se organicen estas caravanas. Y como una forma del presidente hondureño de escurrir el bulto, sacarle el cuerpo al asunto y echarle la responsabilidad a otro,
ha acusado al Partido Liberal, al Partido Libre, que es el principal partido de la oposición, al cual él le robó las elecciones, lo está acusando de financiar y organizar esas caravanas de migrantes que se dirigen a los Estados Unidos. Una forma bastante irresponsable porque no presentó ninguna prueba, solo un discurso dirigido a exacerbar ánimos contra ese partido que ganó las elecciones y que mediante las trapisondas y todas las vagabunderías que se conocieron a través del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral de Honduras, este señor Juan Orlando Hernández se robó unas elecciones y se quedó en la presidencia de ese país. No ha tomado ninguna medida importante para atenuar la calamidad que viven los hondureños. Sin embargo, acusa a la oposición de llevar a cabo estas caravanas, lo cual es totalmente desafortunado porque un partido de oposición que lo que está es litigando para que se admita que las instituciones hondureñas admitan que ahí lo que hubo fue un fraude, entonces no puede estar distrayendo sus esfuerzos organizando caravanas de migrantes. Es la segunda patada que tira porque semanas atrás acusó, cuando salieron las caravanas, acusó al gobierno venezolano de estar financiando esas caravanas. Otra locura de un irresponsable que está desesperado porque no puede gobernar su país, porque lo que se quedó en la presidencia mediante el robo de unas elecciones. Así que esto, además, esas imputaciones, lo que tiene, la intención que tiene es tirarle a los Estados Unidos en contra de ese partido que lidera el expresidente Manuel Zelaya. Vamos a ver entonces esta información sobre lo que ocurre actualmente con los migrantes que están en México. Objetivo recurrente de los ataques de Donald Trump y principal baza de su campaña en las elecciones de medio mandato, la primera caravana de migrantes centroamericanos llega a Ciudad de México. Unas 1.500 personas han llegado a la capital mexicana, donde se esperan hasta 5.000 en los próximos días. Su objetivo es llegar a Estados Unidos, aunque saben que será difícil. Pero sí, dije que está difícil. Dije que Donald Trump tiene todo el ejército en la frontera. Y están diciendo que si intentamos pasar, los va a abrir juego. México ha puesto en marcha el plan Estás en tu casa, que facilita la condición de refugiado y da empleo temporal y atención médica a aquellos migrantes que se queden en los estados sureños de Oaxaca y Chiapas. Unas 2.000 personas se habrían adherido al plan, pero la mayoría han preferido seguir su ruta. Pues me paré por humanidad, ¿no? Que pobre gente que está en la calle y ni ha comido ni ha tomado nada, y por eso les damos algo que les queremos ayudar. Aquí, desde que hemos entrado a México, la gente se ha portado pues al 100, digamos así. La gente nos ha regalado pues de lo poquito que ellos han tenido, han colaborado con nosotros. Sabemos que aquí la gente también es pobre. En estos momentos, 4 caravanas de migrantes se dirigen a Estados Unidos, unas 10.000 personas, en su mayoría de Honduras y El Salvador, que huyen de la pobreza y la violencia de las maras. Un éxodo sin precedentes que ha acentuado el agresivo discurso antiinmigración de Donald Trump, que este martes afronta las elecciones de medio mandato como un plebiscito a su gestión. Bueno, hasta 10.000 personas. Oye, 10.000 personas aquí cuando en un partido organiza un meeting y hay 10.000 personas, uno ve la multitud que significa una actividad de esa naturaleza, de esa categoría. Entonces, 10.000 inmigrantes, donde van niños, bebés de 1 año, 2 años, personas de todas las edades, o sea, una verdadera calamidad. Entonces, lo que llama la atención, que ni la OEA, ni la ONU, ni ningún gobierno ha calificado eso como una crisis humanitaria.
de Venezuela han estado saliendo miles de personas, no en caravanas así, han ido migrando, han aprovechado, han venido aquí a la República Dominicana con su pasaporte y se han ido a otros países por avión. En los países fronterizos con Venezuela se han cruzado miles de venezolanos a Brasil, a Colombia, a todos esos países. Bueno, se despacharon la OEA y algunos gobiernos, incluyendo también la ONU, que esa es una crisis humanitaria. El elemento político sobresale en esas opiniones. Sin embargo, no han hecho ese mismo razonamiento, esa misma evaluación, y no han calificado de igual manera esto de esas miles de personas que han salido de esos países, que sí plantean una verdadera crisis humanitaria, porque hay gente que se está movilizando, atravesando fronteras, 3.000 kilómetros, hasta llegar a la frontera de los Estados Unidos. Eso no es una crisis de verdad, esa es una crisis. Lo que ocurre que los lentes que usan para medir, para ver una cosa, no son los mismos. El lente que se usa para ver lo que ocurre en Venezuela no es el mismo lente que usan para ver lo que ocurre en Honduras, con esas manifestaciones y con esas migraciones tan masivas y tan peligrosas como las que han llevado a cabo estos hondureños y en menor medida salvadoreños y guatemaltecos. El grueso es de Honduras. Pues bien, terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos aquí con el compromiso de otra entrega de Geopolítica. Sigan ahora con EN Meridiano.